¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al En 15 del día de hoy. Hoy me da mucho gusto tener como invitado aquí a Federico Guzmán Rubio, que escribió un libro muy particular. La verdad, o sea, me río, pero me río con satisfacción. Se llama Sí hay tal lugar. Viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas. Déjenme primero más decirles por qué me parece que es un libro muy original, muy particular. Federico viajó a, ¿qué son? ¿Siete, ocho lugares? Siete, siete. Uh, dos, tres, cuatro, son siete. A siete lugares de nuestro continente en donde en algún momento alguien construyó un lugar, una ciudad, una comunidad con base en una utopía. Quiero empezar por la última, Federico, que leyéndote, leyendo la última, es decir, el hecho de que tuviste que ir buena parte de algún momento de tu vida a Santa Fe, desde el sur de la Ciudad de México. La última utopía, que es la utopía neoliberal, tiene que ver con Santa Fe, ya llegaremos. Pero quiero pensar que de ahí dijiste, debe haber otros lugares como estos en donde alguien quiso construir algo así de extraño, ¿o no? ¿No me equivoco? No, tienes toda la razón. Y al ver a Santa Fe uno dice, esta locura no puede ser la primera que hayamos construido los latinoamericanos, tiene que haber más. Obviamente a mí me interesa mucho el tema de las utopías, pero es muy fácil identificar a las utopías cuando ya resultaron un desastre, cuando estamos fuera de ellas, o cuando resultaron no tan mal, porque hay unas que no salen tan mal. Y bueno, de una manera un poco juguetona, un poco en seria, yo dije, ¿cuál es la...? Porque toda ideología tiene su traducción urbanística en una utopía, en una ciudad que quiere mostrar la perfección del mundo. Dije, bueno, ¿cuál sería la plasmación utópica, la traducción urbana del neoliberalismo? Pues Santa Fe, eh, que además muchas ciudades mexicanas tienen su respectiva Santa Fe, qué sé yo, Puebla, Angelópolis, y todas las capitales latinoamericanas tienen sus respectivas Santa Fe. Buenos Aires tiene a Puerto Madero, Santiago de Chile tiene a Sanhattan, en fin. Y es un modelo urbano que responde completamente al neoliberalismo. Es un modelo que no cree en ningún tipo de regulación, es un modelo pensado solo para las élites y que deja fuera al resto de la población, a la que solo le da permiso de entrar si es para trabajar para ellas. Es un modelo urbano un poco inocentemente anonadado con la tecnología. Vamos, al principio de Santa Fe Leía todos los Santa Fe, que edificios es eran el último episodio, inteligentes. pero es también un que no crea comunidad. Por Hasta supuesto. hace poco que se les ocurrió hacer el Parque La Mexicana y hablas del parque, no había parques en Santa Fe. No había lugares donde la gente fuera como a, pues por lo menos a caminar un rato, ¿no? Es Pero por decir, supuesto, pero ¿cuál es el dicho más memorable de Margaret Thatcher? La sociedad no existe. Y bueno, Santa Fe es un modelo urbano creado a partir del convencimiento de que la sociedad no existe. Existe el mercado. Santa Fe es un modelo urbano abierto para el mercado, para el sector privado, pero no para aspectos sociales, culturales, religiosos, políticos. Santa Fe nunca aspiró a ser un centro político. pero vamos por otros porque el libro, de verdad, el libro descubre muchas cosas que para mí eran absolutamente desconocidas. La primera, yo de verdad no sabía que había existido una cosa que se llamó Fordlandia, es decir, que, que invirtió Henry Ford para crear ese lugar. Es un lugar fascinante. Henry Ford era un tipo completamente loco y estaba convencido que Estados Unidos estaba arruinado por los dos tipos de seres humanos que él más odiaba, que eran los sindicalistas y los judíos. Henry Ford era tremendamente antisemita. Entonces decide crear el pueblo estadounidense ideal, perfecto, en el Amazonas, porque en Estados Unidos ya estaba arruinado. Bueno, y además aprovechaba el Amazonas para extraer el caucho para sus llantas. Y bueno, Uh llegó a -huh. ser una cosa completamente ridícula, porque Henry Ford decretó mediante leyes innumerables cómo tenían que vivir los habitantes de Fortlandia a niveles completamente absurdos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Henry Ford consideraba que la única fruta que se debía comer eran duraznos enlatados. Entonces, en medio de la selva, en medio de árboles frutales, casi que la Traigan fruta latas se de cae en la durazno. cabeza, tenía solo que comer duraznos enlatados porque en el mundo perfecto, según Henry Ford,
se comen duraznos enlatados. Entonces, todo el estilo de vida estaba completamente reglamentado, desde las decisiones más individuales hasta obviamente el modelo industrial, y sobra decir que Forlandia fue un gran fracaso. Perdió toda su inversión, se arrasó la selva en el incendio más grande que ha habido en el Amazonas, en fin. Ahora, lo trágico, Carlos, es que hasta qué punto Forlandia, que se construyó y cayó hace exactamente 100 años, hasta qué punto es un modelo que ya superamos. O seguimos soñando en un modelo de inversión extranjera que no toma en cuenta el contexto, que tiene solo intenciones extractivistas, sin conocer a la cultura Sí, local. esta ciudad donde se van a hacer todos los textiles del mundo, todo va a estar armado para hacer textiles, ¿no? Exactamente, y a lo mejor en Entonces esa todo el ciudad mundo jamás les tiene ha que hacer interesado los esto, textiles, ¿no? o en O no esta otra tiene, ciudad. Es, o no tiene las características medioambientales, geográficas para que esa industria funcione ahí. En fin, muchos de estos modelos nos parecen completamente absurdos y rebasados, y sin embargo yo creo que seguimos viviendo un poco en las ruinas de todos ellos, ¿no? vamos para atrás, 1890, la colonia Sicilia, que fue una utopía, que era la utopía anarquista. Ah, esa es preciosa Esa en sí fue Brasil. divertida. Esa es preciosa porque además tiene una característica muy particular. Hubo muchas utopías anarquistas que querían demostrar que se puede vivir sin la propiedad privada. Spoiler, no se puede. Pero la colonia Santa Cecilia quería demostrar también que se podía vivir con el amor libre, sin Dios, sin matrimonio. Es el poliamor en el siglo XIX. Y bueno, realmente lo hicieron y resultó todo un fracaso, por supuesto. Todo el mundo se empezó a morir de celos con todo el mundo y un chismerío. Y bueno, no funcionó el amor libre, pero ahora no funcionó es un decir, porque estos experimentos muy radicales o muy locos dejan a lo mejor en la sociedad ciertos Claro, efectos positivos. claro. Seguramente las ideas de mayor igualdad, tanto igualdad económica como igualdad entre los sexos, de relaciones sexuales y afectivas menos represivas, bueno, seguramente vienen de forma mucho más moderada y lenta a partir de estos experimentos completamente desquiciados. Entonces fracasan, pero a la vez triunfan. Triunfan de una forma mucho más moderada y lenta de la que los utopistas soñaron, pero en cierta forma las mejores triunfaron, ¿no? O triunfan o anticipan, y por eso me quiero referir a tu siguiente episodio, que es, me sorprendió mucho el año 1886. Yo sabía de Nueva Germania, de la utopía racista. Cuando ahora vi el año, ¿no? Cómo en Paraguay se quiso construir esto, pues perdón, 30 años después llegó quien llegó al poder. ¿Qué creen? En Alemania, ¿no? Pero se construyó una cosa que se llamó Nueva Germania. Todavía existe, de hecho. No así, no es una utopía racista, pero uno puede ir a Nueva Germania, No, ¿no? y es una de mis preferidas, fíjate, porque es una utopía completamente maligna, una utopía nazi que crearon inmigrantes alemanes en Paraguay, que iba a ser una comunidad para arios, en que el resto de la humanidad no estaba contemplada. Obviamente fracasa, obviamente los inmigrantes alemanes no tenían idea de cómo sobrevivir en la selva y fracasa, pero sin embargo ahora, más de un siglo después, llegas a Nueva Germania y ves que es un pueblo con niños rubios, con niños indígenas, un pueblo trilingüe en donde todos hablan alemán, guaraní y español. Entonces Nueva Germania acabó siendo todo lo que los nazis detestaban, un lugar donde las diferentes razas y lenguas se integraron y aprendieron a convivir. Entonces, justamente la utopía que hubiera asustado a los nazis, una utopía en que los seres humanos podemos respetarnos y convivir con diferentes culturas y lenguajes, fue Nueva Germania y es un lugar fascinante. Llegas a un pueblito en el centro del Paraguay donde se habla alemán y guaraní, bueno, es absolutamente fascinante, ¿no? Y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo no lo saben, pero aquí, no muy lejos de Ciudad de México, no es fácil llegar en estos tiempos de violencia. Pero Pátzcuaro, ese pueblo, esa pequeña ciudad, también fue construida a partir de una utopía hace, pues perdón, 500 años. Y una utopía exitosa, porque frente al modelo devastador de la conquista, a la Cortés o a la Pizarro, que estaba exterminando a la población originaria, bueno, Vasco de Quiroga lee la utopía de Moro y dice, yo quiero hacer este mundo perfecto, y lo funda alrededor del lago de Pátzcuaro con sus comunidades de los hospitales pueblo, comunidades autosustentables que Quiroga desarrolló una industria en cada una de ellas que sobrevive, las guitarras de Paracho, el cobre de Santa Clara, el cobre, en fin, un modelo social, económico y cultural que funcionó,
porque con todos los efectos que queramos, pero fue un modelo de convivencia mucho más armónico que el otro modelo de conquista que era arrasar todo. Entonces, a mí me gusta pensar que a lo mejor con todos los problemas que conocemos, pero que el México moderno a lo mejor tiene una de sus raíces en una utopía exitosa. Entonces, en esa en utopía. esa utopía exitosa que es un modelo de convivencia armónica, bueno, me gusta la idea, ¿no? No, además al lado de ese lago extraordinario, y etcétera, ¿no? En alguna parte, creo que es en Paraguay, que dices, ¿cómo alguien puede vivir tan lejos sin mar? ¿Cómo un país puede respirar sin Que mar? Paraguay no tiene mar, ¿no? Pero tiene mar, ¿no? En alguna parte. Luego, una que no conocía, que aprendí leyendo, Argirópolis o la Utopía Republicana, de 1850. Sí, esa fue de Sarmiento, el gran político argentino, que en una islita del Río de la Plata iba a crear la ciudad perfecta del Río de la Plata, que iba a ser la capital de todas las repúblicas sudamericanas. No puso ni siquiera la primera piedra, pero bueno, finalmente es un símbolo de cómo todos los países latinoamericanos nos independizamos y lo primero que haces cuando tienes un país nuevo, bueno, es imaginar cuál va a ser el mejor modelo que vamos a aplicar en este país. También tiene algo de utópico. Ya, tenemos un país para fundar y estrenar, vamos a crear el mejor de los mundos posibles aquí. Y que fue en gran medida el entusiasmo, la vigencia que tuvo el siglo XIX en toda Latinoamérica y que a mí me gustaría un poco recuperar. Vamos a hacer de nuestros países, bueno, no el mejor de los mundos porque eso no existe, pero No, 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 no. sí un mundo mejor, ¿no? Y luego está muy en su tiempo, en el 65, de este siglo, la utopía revolucionaria en Nicaragua, ¿no? Bueno, que sabemos cómo acabaron tanto los experimentos revolucionarios que perdieron la guerra y que ganaron la guerra. Acabaron tremendamente mal y es muy triste esa utopía que se construyó, el padre cardenal la construyó en el lago Nicaragua, en una islita, que iba a ser una utopía cristiano-socialista y funcionó hasta que primero Somoza y después Ortega la destruyeron, La ¿no? destruyeron, sí, pero sí llegó a funcionar. De ahí viene, de ahí viene, ahora que lo leo, muchísimo, pues es Ernesto Cardenal, a final de cuentas, y todo lo que importó después en el resto de la historia nicaragüense. De verdad es una delicia, se lo van a echar. Además, todo lo cuenta, en muchas partes lo cuenta personalmente Federico, cuando las conoció, lo que vio, lo que preguntó, lo que se sorprendió, lo que aprendió, como uno aprende muchísimo leyendo. Sí hay tal lugar. El viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas ya está a la venta. Federico, un abrazo, felicidades. Un abrazo, Carlos, muchísimas gracias. Un gusto charlar contigo realmente.